Buenos días, hermanos, ¿cómo están? Gracias a Dios, un gusto verles. Qué bueno que estamos en esta mañana reunidos, glorificando a nuestro Señor en este tiempo de adoración musical y ahora dispuestos a ser edificados en el conocimiento de su palabra. Antes de iniciar, quisiera pedir que pase aquí al frente Martín Hernández, por favor. Él es hijo de nuestros hermanos Adelfa y Jesús Hernández. ¿Sí está aquí, Martín? Adelante aquí, Martín, por favor. Voy a pedir a mi esposa también que me apoye aquí al frente y a sus papás también, a sus papis. Vamos a hacer una oración especial en esta mañana. Aquí al frente, por favor, Martín. Porque el día de mañana Martín se interna en el Hospital de Oncología en Morelia, Michoacán. Él ha estado siendo tratado de un diagnóstico de cáncer en los últimos meses. Gracias a Dios, las quimioterapias han sido muy eficaces, pero todavía existe una pequeña formación de tejido que ya no resulta cancerígena, ya en las pruebas tumorales ya no presenta ningún hallazgo de cáncer, pero permanecerá latente el riesgo de nuevamente surgimiento del cáncer en caso de que no se erradique esa pequeña formación de tejido. Es una operación considerada como altamente riesgosa porque aparentemente este tejidito está cercano a una arteria importante, primordial, entonces ese es el riesgo grave de la cirugía, pero sabemos perfectamente bien que nada escapa al control de nuestro Dios, que si Dios ha permitido que el proceso de las quimioterapias hayan sido exitosas, es porque seguramente esto forma parte del proceso final, la parte final del proceso de sanidad en la vida de Martín. Entonces, él es operado, primeramente Dios, este martes 9 por la mañana, y creemos que Dios continuará guiando todo esto hasta que veamos a Martín nuevamente, regresando completamente sano a la congregación, y seguramente para continuar siendo fiel al Señor, ¿verdad, Martín? Y servirle. Estudiar la escuela bíblica, ¿verdad, Martín? Y servirle. Muy bien. Ya es un compromiso, público. Bien, vamos a orar por Martín. Señor, en el nombre de Jesús queremos presentar delante de ti la vida de tu hijo Martín. Señor, tú sabes cuánto ha bendecido este proceso, la vida de este joven y la vida de sus padres y de toda su familia, porque lo único que ha sucedido, en lo que ha repercutido, es en que hemos volteado nuestra mirada hacia ti. Y eso nos ha llevado a entender, Padre, cuán dependientes somos de ti, cuán frágiles somos en este mundo y cuánto te necesitamos. Hoy eres una realidad en el corazón de Martín. Gracias por este proceso, mi Dios. Gracias porque le has sostenido. Gracias por el resultado espiritual. Y gracias, mi Dios, por lo que creemos es el resultado final de este proceso médico a través de esta cirugía que el martes van a practicarle a Martín. Te pedimos que guíes la mano de los médicos, que sea tu Espíritu Santo haciéndolo, que aún ellos queden impresionados de la forma en la cual pudieron aplicar cada procedimiento, hacer cada corte de manera tan perfecta y precisa, sabiendo, Señor, en sus conciencias que tú estás ahí interviniendo. Te pedimos que podamos ver en breve, después de su recuperación, a Martín regresando con su familia en gozo para dar testimonio de tu obra en su vida. Y podamos verle en breve también, Señor, conociéndote más y sirviéndote, al igual que a sus padres. Te bendecimos, Dios, y te agradecemos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias a Dios. Pues adelante, Martín, adelante, hermanos. Estamos de verdad convencidos de que Dios va a hacer una obra especial en este proceso. Bien, pues el día de hoy, hermanos, como habíamos comentado, vamos a efectuar la celebración del Día de las Mamás. Bueno, no me di cuenta, hermana Claudia, si dio el anuncio del miércoles próximo, la suspensión del servicio. Ok, les informo. El próximo miércoles 10 de mayo vamos a suspender nuestro servicio de mitad de semana precisamente para que cada familia tenga la oportunidad de tener un tiempo especial suficiente con sus mamás sin que se sientan obligados a venir a la congregación, aun cuando la mayoría de ustedes no se sienten muy obligados a venir el miércoles a la congregación, digo, es una realidad, pero los que sí vienen no se sientan obligados, ¿verdad? Y los que no vienen, bueno, pues aprovechen también
para celebrar a sus mamás. Entonces, por única ocasión, este miércoles próximo se suspende el servicio de mitad de semana para que podamos celebrar a nuestras mamás. Pero no se vale que no vengas y que no celebres a tu mamá, ¿verdad? Aprovechemos el tiempo en esto. Ya tenemos los ventiladores para los hermanos que son muy acalorados. No nos vayan a pedir ahora aire acondicionado, por favor, porque si ahí no podremos complacerlos, pero ya tenemos los ventiladores, gracias a Dios. Esperemos que no se caigan. De todas maneras, les animo a que estén alertas. No es verdad, fueron colocados con toda diligencia, de verdad, muy bien efectuado el trabajo. Mira, se viene el techo abajo antes de que se caiga un ventilador. Esperemos que no se venga el techo abajo, ¿verdad? Pero bueno, gracias a Dios ya tenemos este apoyo para esta temporada en la que el calor comienza a ser un poquito más fuerte. Y de todas maneras, mira, estar tranquilos en nuestros lugares nos ayuda más a estar inquietos. Yo te lo digo por experiencia, en Veracruz, en los servicios congregacionales, cuando nos tocó radicar allá, a veces en el hecho de estar haciendo así, sudábamos más que si estábamos quietos. Entonces, dejemos que los ventiladores hagan su trabajo y quien se quiera abanicar lo pueda hacer igualmente, ¿verdad? Abanique a su vecino por ahí, por misericordia también, ya que lo va a hacer. Pero bueno, aprovechando este día de celebración, pues creo que un tema obligado es justamente aquel que atañe e involucra la vida de las madres en esta labor coparticipativa que habitualmente o en términos funcionales tendrían que desarrollar al lado de un padre, sabiendo que de antemano muchas veces lamentablemente esto no es así. El hecho de que tengamos familias que no están dentro del modelo bíblico, donde no hay un papá y una mamá, no hace que necesariamente la familia sea disfuncional. Las familias funcionan siempre y cuando se encuentren adaptadas y encajando en el modelo bíblico. Y Dios tiene modelo bíblico para las diversas modalidades de familia que lamentablemente por ignorancia de él en el pasado se han constituido. Pero vamos a continuar hablando, hermanos, en esta mañana de esta temática al respecto de la crianza de los hijos. Es una temática que alude a las mamás, alude a los papás y a toda la congregación, incluyendo a las generaciones posteriores, las que en su momento igualmente les corresponderá experimentar la paternidad. La semana pasada dimos la introducción al tema y vimos esto que llamamos los modelos de crianza que ofrece la cultura del mundo y la forma en la que padres y madres abordan en su intento por desarrollar la labor instructiva, instruccional o educativa, siendo cristianos, muchas veces estos modelos del mundo, mezclándolo con el modelo bíblico. Y somos llamados a apegarnos cada vez de manera más fiel, más precisa, más lineal, solamente al modelo instruccional que nos ofrece la palabra de Dios. Comentábamos que hay elementos que componen, factores componentes, que integran ingredientes, por decirlo así, la aplicación correcta del modelo bíblico instruccional, el modelo bíblico de crianza. Y en esta mañana vamos a comenzar a abordar estos componentes, estos factores que forman parte de la dinámica instructiva bíblica. Pero quiero iniciar recordando la forma en que definimos qué es la crianza bíblica o cuál es el propósito de la crianza bíblica en la clase pasada. Decíamos que el objetivo de la crianza bíblica es criar niños que hagan de su fe en Dios y su relación con Él su máxima prioridad en la vida y que vivan como siervos de Dios intencionalmente y devotamente. Por lo tanto, el papel de los padres es guiar al niño para que comprenda lo que honra a Dios y hace avanzar sus propósitos, los propósitos divinos. La tarea de un padre es poder hacer transmitir virtud cristiana, virtud bíblica de una generación a otra generación. Entonces, la crianza consiste en toda acción que realiza un padre y una madre con el propósito de formar el carácter y la manera de pensar del niño y que eventualmente este niño en el futuro conozca y crea en Dios. En eso consiste. Ahora, ¿cuáles son los componentes o los ingredientes que tienen que estar presentes para que este propósito se logre, se alcance, se produzca? Bueno, antes de pasar al texto bíblico, quiero que
escuchen lo que un autor cristiano llamado Martin Lloyd-Jones escribe al respecto del peso específico de la crianza cristiana. Él dice lo siguiente: los hijos no son de nuestra propiedad, no nos pertenecen en última instancia. Nos son dados por Dios solamente por un tiempo. ¿Con qué propósito? No para que obtengamos lo que queramos de ellos o usarlos simplemente para complacernos a nosotros mismos o para satisfacer nuestros propios deseos. No. Nuestro interés tiene que estar en que tienen que ser criados, levantados, nutridos y preparados, no solamente para vivir su vida en este mundo, sino especialmente para el establecimiento de una correcta relación de sus almas con Dios. Creo que es muy clarificador lo que dice este autor cristiano, por eso lo cito, y está totalmente en el contexto bíblico. Quiere decir entonces, hermanos, que los hijos no vienen en última instancia a nuestras vidas a llenar una necesidad humana. Siendo nosotros padres de ellos, no podemos objetivar un elemento de realización personal en la existencia de los niños. Los niños nacen y nos son dados por Dios no finalmente para darnos complacencia o darnos elementos de autorrealización personal. No, los hijos vienen a nuestra vida como una bendición de parte de Dios, como lo vimos en el Salmo 127, la primera clase, y como regalo de Dios. Como bendición de Dios, entonces, debemos de guiarlos en el camino que el Señor ha definido para que cada uno de ellos, como entidades humanas individuales responsables delante de Dios, en el futuro puedan ser perfectamente dependientes de una comunión con el Señor. Eso es algo muy importante de entender. Por supuesto que de esta labor se van a derivar a lo largo del tiempo para nosotros elementos satisfactorios, elementos de gratificación. Pero debemos entender que los niños no nacen para llenar en nosotros ninguna necesidad emocional, ninguna necesidad anímica. De hecho, cuando nosotros como padres establecemos la expectativa de que los hijos llenen nuestras necesidades, podríamos terminar drenándolos a ellos anímicamente en el intento de cumplir nuestra expectativa a través de ellos. Porque quien llena nuestros corazones es Dios, hermanos, no nuestros hijos. Tenemos que entender esto. Nuestros hijos no pueden ser el centro entonces de nuestras motivaciones. Nuestros hijos no pueden ser el centro de nuestras vidas. No pueden constituir la esperanza de plenitud y de satisfacción. Porque, ¿qué pasa cuando un hijo no resulta como nosotros lo hemos previsto, lo hemos planificado, o simplemente no llenó nuestra expectativa? Bueno, en ese momento nos vamos a sentir completamente defraudados. Y como padres creo que la mayoría hemos experimentado en menor o mayor medida esto, una sensación de frustración porque el niño, el hijo, el joven no está alcanzando el estándar que yo he propuesto en mi labor instructiva y entonces comienzo a experimentar frustración. ¿Cuándo sucede esto? Cuando centralizamos a nuestros hijos como el motor, como la dinámica, como el poder esencial que vitaliza nuestro desarrollo humano. Y no puede ser de esta forma. Cuando nuestros ojos están en Dios y no en nuestros hijos, nuestra alma jamás será dependiente ni manipulada por el éxito o por el fracaso de nuestros hijos. Por supuesto que nos gozaremos con el éxito de ellos y entristeceremos con el fracaso de nuestros hijos, pero nuestra vida centrada en Cristo siempre nos va a permitir continuar como seres humanos dependientes de Dios al frente del propósito que Dios ha definido para nuestras vidas o para nuestros matrimonios, sirviéndole y honrándole. Pero qué difícil es esto, hermano, no terminar centralizando nuestras vidas, rotando nuestras vidas, girando nuestras vidas en torno de nuestros hijos. ¿Cuántos matrimonios se han visto disueltos en la esencia de su plataforma y en la esencia de la proposición bíblica de la existencia de un matrimonio? Porque a partir del momento en el que experimentan la paternidad, se olvidan de ser esposos. La esposa se olvida de serlo y se convierte 100%, 120% en madre, y la labor de esposa queda relegada en un plano secundario o terciario. Y muchos casos igualmente en el caso de los padres. Y ese es el error común al que nos inclinamos quienes experimentamos la paternidad, pero es un equívoco, hermanos, que nace de la ignorancia de los preceptos bíblicos. Entonces la crianza tiene un peso específico importante
Porque el Señor nos entrega a los hijos como individuos que nos encomienda, no para llenar nuestros propósitos, sino para que ellos sean criados. Esa es la tarea de un padre, no centralizarlo como el motor de su vida, sino ejercer la función de crianza. Levantarlos, nutrirlos, prepararlos para que tengan una relación entre sus almas y Dios correcta. Esa es la labor de un padre cristiano, la labor de una madre cristiana. Bien, ¿cuáles son los componentes de la crianza? Los elementos que tienen que estar presentes en esta labor. El versículo clave para entender esta enseñanza, esos componentes, lo encontramos en Efesios 6:4. Efesios 6:4, que leo a continuación. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en la disciplina e instrucción del Señor. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en la disciplina e instrucción del Señor. Así de corto, hermanos, y de breve es este verso. Pero a su vez, hermanos, es el verso que contiene a lo largo de toda la Escritura la mayor cantidad de información sobre los elementos que constituyen, que componen la vida instructiva de un padre a favor de sus hijos. No existe otro verso, ni en el Nuevo ni en el Antiguo Testamento, que nos ofrezca tantos elementos como este versículo. Obviamente vamos a encontrar otros que pueden ser más detallados en cuanto a alguno de los elementos que nos otorga este verso, pero el versículo que nos otorga todos los elementos de la crianza cristiana es este, Efesios 6:4. Muy bien, entonces, a partir de aquí vamos a derivar los componentes de la crianza bíblica. Y es muy importante que nos demos cuenta que lo que estamos presentando, hermanos, no es una teoría educativa más. No es una alternativa filosófica más de instrucción a los niños, no. Es el abordaje bíblico al momento de criar. Es la única alternativa, es la única opción, es el único camino, es la única vía que Dios define, que Dios establece para que los padres podamos hacer el abordaje bíblico de la crianza de nuestros hijos. Y antes de comenzar con los componentes, quiero tratar el contexto del pasaje para que podamos comprender de forma correcta y en la medida proporcional lo que aquí nos está diciendo la Biblia a través de Pablo. Lo primero que quiero mencionar es que la crianza, hermanos, no es dictada por la cultura, y ya lo vimos la semana pasada, pero quiero mencionar lo siguiente. Cuando Pablo recibe la inspiración del Espíritu Santo de ese texto, él está escribiendo en el contexto de la cultura griega y romana. El Imperio Romano se encontraba hegemonizando toda la actividad política, armamentista de la región, del mundo conocido en sí, pero el Imperio Romano a su vez se encontraba influido por la perspectiva filosófica griega y entonces establece la temporalidad histórica greco-romana. Pablo está hablando, escribiendo dentro de la cultura greco-romana. Y esta cultura greco-romana tenía un principio jurídico que se llamaba patria potestas. No patria potestad, esto es ya como se deriva posteriormente en los sistemas jurídicos. Dentro de estos, el nuestro en México existe algo que se llama patria potestad, pero esto originalmente en el derecho romano se mencionaba o se escribía como patria potestas. La patria potestas implicaba que el padre tenía la propiedad sobre sus hijos, literalmente. Los hijos eran propiedad específicamente del papá. Obviamente la mamá importaba, evidentemente, y aportaba la actividad instructiva y educacional de los hijos, pero la patria potestas determinaba la titularidad sobre la propiedad de los hijos. Por ejemplo, cuando un niño nacía, el padre podía decidir recibirlo en su hogar y criarlo, o bien podía decidir desecharlo. Sobre todo en los casos en los que el niño nacía con alguna deformidad física, alguna malformación física. El padre decidía si lo llevaba a la casa y lo criaba o literalmente lo abandonaba a las fuerzas de la naturaleza. Lo podía dejar abandonado en el desierto, en el campo o en el medio ambiente donde el niño naciera, pero simple y sencillamente lo dejaba en total estado de indefensión, generalmente por el nacimiento con defectos físicos. Gracias a Dios, ninguno de nosotros nacimos en esa época porque tal vez no llenaríamos esta congregación en esta mañana.
Pero así se desarrollaba, hermanos, este precepto jurídico legal de la patria potestas. En otras ocasiones, el niño era ahogado cuando el padre decidía no recibirlo. Existe el registro histórico de una carta de un soldado romano que se encontraba peleando en la guerra y su esposa se encontraba próxima a dar a luz, y entonces en la carta le dice: si es niño, tómalo; si es niña, deséchala. Gracias a Dios, hermana, aunque tienes el esposo que tienes, no tuviste un padre grecorromano en esa época, ¿verdad? Gracias a Dios. ¿Qué quiero mostrar con esto, hermanos? Bueno, ¿qué era el nivel de titularidad que el padre tenía sobre los hijos en base a la patria potestas? Esto implicaba que en cuanto a la corrección de los hijos y su crianza en general, obviamente habían excepciones, pero en general era muy dictatorial, era tiránica y era excesivamente rígida, excesivamente dura el proceso de crianza, el proceso de instrucción. Los hijos, por tanto, podemos entender que no podían expresarse, sus sentimientos no eran considerados en general. Era una cultura que en sí estaba acostumbrada a maltratar severamente a la niñez. Entonces, en esa cultura, el Espíritu Santo inspira en Pablo este pasaje que acabamos de leer. Cuán importante entender el contexto para poder comprender el mensaje en su justa dimensión. ¿Qué implicaba el mensaje que inspira el Espíritu Santo en Pablo en ese contexto cultural? El nivel de confrontación que representa lo que a continuación nuevamente leemos. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos. Totalmente contracultural con la época, porque los hijos no eran considerados en sus emociones. Los hijos no eran habitualmente considerados en el manejo correcto de sus sentimientos. Y ahora Pablo le está diciendo particularmente a los padres: sean sensibles con sus hijos, consideren sus sentimientos, consideren su vida emocional. O sea, es una enseñanza que cambia en las personas que creían en Jesucristo y se convertían al cristianismo completamente su manera de pensar. Era un cambio, no era nada más un sesgo, literalmente era un cambio total de dirección de la forma de pensamiento al respecto de los niños, al respecto de la crianza. En esta época, esta enseñanza, hermanos, hoy en nuestros días, pues tal vez no es tan confrontativa. Pero de la misma forma, hoy tenemos que estar totalmente determinados a criar a nuestros hijos, no considerando lo que el mundo nos dicta, hermanos, sino solamente lo que la Biblia establece. Y habrán muchas cosas en la cultura con las que hoy en día chocaremos. Y por momentos igualmente parecerá que nuestros hijos o nosotros como padres en crianza somos personas demasiado raras, demasiado extrañas. Sí, pero quiero decirte, en esa época era peor. Hoy no es tan complejo en ese sentido particular y enfrentamos nuestras propias complejidades. La filosofía del mundo continúa siendo totalmente lesiva a los preceptos morales y espirituales que Dios define en la Escritura para una vida agradable a los ojos de Dios y que corresponda al estado redimido que por gracia el Señor nos ha entregado por medio de los méritos de Cristo en el Calvario. Pero tenemos, como quiera que sea, que establecer una firme determinación de establecer un modelo instructivo que no obedezca lo que dicta la cultura, sino solamente lo que dicta la palabra de Dios. En segundo lugar, algo extremadamente importante también en este pasaje. Vemos que todos los integrantes, no solamente los subordinados, tenían obligaciones mutuas. No solamente los subordinados. Es decir, Pablo en el contexto, si tú lees todo el pasaje de Efesios, te das cuenta de que viene hablando de una serie de relaciones familiares. Está hablando particularmente del contexto familiar. Le habla a las esposas y a los esposos, a los hijos y a los padres, a los siervos y a los amos, entendiendo que en ese entonces los siervos formaban parte de los núcleos familiares. Y expone algo que termina siendo totalmente inusual para la época. Los subordinados tenían obligaciones hacia quienes desempeñaban las labores o roles de liderazgo. En este caso, la mujer estaba habituada a desempeñarse con responsabilidades hacia el esposo, los hijos hacia el padre y los siervos hacia los amos.
Es decir, una relación de abajo hacia arriba en compromiso de responsabilidad. Pero de arriba hacia abajo, hermano, sin consideraciones y sin sensibilidad. Entonces, un elemento diferente que introduce el Evangelio de Jesucristo es que ahora Pablo le dice a la mujer: mujeres, sométanse a sus maridos en todo como al Señor. Pero ahora también le dice al marido: maridos, amen a sus mujeres y sacrifíquense por ellas como Cristo se sacrificó por la iglesia. Entonces establece la palabra de Dios por el Espíritu Santo en la dispensación de la gracia, en la redención por el poder del Evangelio, la redención por los méritos de Cristo en la cruz del Calvario, un cambio cultural absoluto al cual nosotros pertenecemos, hermanos. Ese es un elemento nuevo. La mujer ahora tenía una obligación, pero el hombre también tenía una obligación. Hay una igualdad de demandar de parte de Dios a los seres humanos el cumplimiento de las tareas y obligaciones correspondientes a los roles que Dios ha diseñado. Es decir, ya no existe una obligatoriedad de compromiso y respuesta de la subordinación irregular o parcial, sino que ahora los elementos subordinados, y cuando hablamos de subordinación no hablamos de que la mujer sea menor al hombre, esto lo hemos hablado, hermano, y quien tenga duda de la exposición bíblica en ese sentido de la iglesia, por favor escuche esta enseñanza que dimos seriada hasta hace unas semanas sobre el silencio de la mujer en la iglesia y cómo es que el Señor derriba esos argumentos que a lo largo de la historia se han constituido sólidamente de que la mujer no puede ejercer ministerios en la iglesia, la mujer no puede hablar en la iglesia, la mujer tiene que permanecer calladita porque se ve más bonita y es indigno que la mujer hable en la iglesia. Ahora, la Biblia menciona esos textos, sí, pero tenemos que estudiarlos a la luz de su contexto precisamente, que es lo que Dios nos permite hacer cuando abordamos la Biblia de una manera seria y responsable. Entonces, cuando hablo de subordinación, no digo que la mujer sea menos importante, sino que hay un orden que Dios establece para el ejercicio de roles y para que la familia cristiana pueda emerger en el alcance pleno de las tareas y los propósitos que Dios diseña para que la luz y el reflejo del Evangelio sea visible en el mundo a través del matrimonio cristiano, a través de la familia cristiana. ¿Qué vemos ahora entonces? Vemos una doble vía de correspondencia. Obviamente, esta correspondencia enriquece al matrimonio, dignifica a la mujer y somete al hombre a un estado limitativo y de control, que es muy importante. Ahora el padre o esposo ya no podían arrasar ni aplastar a la mujer y a los hijos dentro del hogar. No, la voluntad de Dios está siendo abierta y manifiesta y está siendo comprendida por los núcleos cristianos. Cuando llega al capítulo 6:1, le dice a los hijos: obedezcan a sus padres porque esto es justo. Comprender esa enseñanza del contexto, hermano, no era difícil para los padres. Lo que resultó un reto y un desafío es lo que a continuación dice: pero cuidado de no llevar a sus hijos, padres, a la experiencia de la ira. Entonces, el hijo tiene que respetar y obedecer al padre porque es justo, pero cuidado, padres, de provocar la ira en el corazón de sus hijos. O sea, obligaciones de los hijos, pero también obligaciones de los padres. Y así es, a nuestros pequeños no podemos provocarlos a ira. Tenemos que tener consideración de sus emociones, hermanos, y de sus sentimientos. Tenemos que valorar profundamente las emociones, el estado y la estructura emocional individual de cada uno de nuestros hijos, porque ninguno, aun cuando formen parte del mismo núcleo conyugal, ninguno es igual. Nosotros tuvimos una sola hija, pero sabemos perfectamente, y cualquier matrimonio que haya tenido 2 o más hijos saben que la estructura emocional de sus hijos puede ser parecida en algunos elementos, pero cada uno de ellos es diferente emocionalmente. Percibe de forma diferente los estímulos externos y reacciona de manera individual emocionalmente a estos. ¿Cierto o no, papás? ¿Quién tiene más de un hijo? 2, 3 hijos. ¿Es cierto lo que estoy diciendo o no? Cada hijo es diferente. Hay mamás que dicen: no, mira, yo me identifico mejor con ella porque tiene un carácter muy bonito, se parece al mío, pero el de la otra es horrible, se parece al carácter de su papá. El tema es que fueron engendrados en el mismo matrimonio, pero las estructuras emocionales son diferentes, ¿correcto? Entonces, ¿qué significa esto? Significa que tenemos que valorar y cuidar la estructura emocional de nuestros hijos, por supuesto, sin dejarnos manipular por los sentimentalismos fluctuantes de nuestros hijos. Pero no podemos pasar por alto lo que Dios ha dictado,
que la estructura emocional de nuestros hijos, si la ignoramos, vamos a generar graves daños en ellos. Entonces vemos esto, hermanos, obligaciones mutuas de hijos hacia los padres, pero también de los padres hacia los hijos. Y luego de los siervos, refiere la Escritura: siervos, sométanse a sus amos y sírvanlos como quien sirve al Señor. Pero después le dice a los amos: amos, traten justamente a sus siervos y no los amenacen, porque el Señor de ellos es el mismo Señor de ustedes y Dios no hace acepción de personas. Quiere decir entonces que las relaciones de familia son transformadas por el poder del Evangelio. Las relaciones familiares hoy son completamente diferentes. Y obtenemos de esto, hermanos, una enseñanza importante. Y es la siguiente: que nuestra relación con los demás, sobre todo en el interior de nuestros hogares, tiene que ser diferente por la presencia de Dios en nuestras vidas. La forma en la cual desarrollamos nuestra vida, la forma en la cual establecemos interacción relacional, sobre todo al interior de nuestro hogar, tiene que ser diferente si la presencia de Dios es real en la vida de quienes constituyen ese hogar cristiano. El hombre no puede sentir que tiene el derecho de atropellar a la esposa y a los hijos. La mujer no puede sentir que tiene el derecho de empoderarse del liderazgo. Y los hijos no pueden sentir que tienen el derecho de emanciparse o liberarse de la autoridad de los padres. No. En el hogar cristiano hay responsabilidades mutuas y cada uno es responsable de forma individual delante de Dios. Entonces, hermanos, esto es algo diferente a la forma en la cual lo hace el mundo. Las relaciones cristianas son relaciones de balance, son relaciones de equilibrio, de justicia, de correspondencia, donde cada quien tiene un rol y una obligación mutua en su cumplimiento. En tercer lugar, algo importante es que todo esto que estamos viendo viene inmediatamente después de que Pablo trata un tema importantísimo para los cristianos, que es la llenura del Espíritu Santo. La llenura del Espíritu Santo. Entonces, el tener como cristianos en el hogar la actitud correcta y poder vivir el rol que nos corresponde requiere que estemos llenos del Espíritu Santo. Si no, es absolutamente imposible. Quiere decir entonces que la calidad de nuestras relaciones en la familia cristiana es un asunto netamente espiritual. No es un asunto de modelos filosóficos. No es un asunto de sistemas de pensamiento. No es un asunto de prueba y de error, no es un asunto de implementación de nuevas o condiciones novedosas en la manera de integrarnos familiarmente e instruir a nuestros hijos. No, es un asunto de vida espiritual. De eso se trata. Yo voy a ser un buen padre, tú vas a ser una buena madre, en la medida en la que seamos gobernados por el Espíritu Santo y nosotros voluntariamente nos sometamos a Dios. Cuarto, los sentimientos del niño ahora son tomados en consideración y de esta manera garantiza el Señor dignidad plena para nuestros hijos. Y en quinto lugar, el involucramiento del padre varón en la instrucción de los hijos, que evidentemente se comparten responsabilidad con la madre, pero la forma en la cual es redactada esta porción escritural e inspirada por el Espíritu Santo hace destacar la necesidad indispensable de el involucramiento directo del padre en la crianza de los hijos, y esto lo vamos a ver más adelante. Bien, el día de hoy me voy a concentrar en el punto 3 de los que acabo de mencionar, para poder explicar la relación entre llenura del Espíritu Santo y nuestro rol como padres, ¿correcto? Efesios 5:18. Vamos a leer una porción, no total, pero sí voy a hacer referencia a los siguientes versos, hasta el capítulo 6, verso 9. No vamos a leer todo el texto, no se asusten, yo sé que sería la lectura más larga en la semana para algunos de ustedes, pero bueno, mejor háganla completa en casa, ¿correcto? Pero fíjate lo que dice en el contexto, Efesios 5:18, dice el Señor: y no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, sino sed llenos del Espíritu Santo. Esto podría generar cierto nivel de confusión porque, bueno, parecería raro que existe una mención equiparable entre una persona que es dominada por el efecto del vino, una persona que suele emborracharse,
y el efecto que genera en una persona el gobierno del Espíritu Santo. Es una analogía, pero que en forma alegórica o en forma ejemplificativa nos permite comprender muy bien cuál es la instrucción que la Biblia nos está dando. Porque ¿qué es lo que sucede en una persona que es dominada por el alcohol? La persona que decimos que está bajo los efectos del alcohol, para no decir que está borracha, ¿verdad? ¿Qué es lo que genera en una persona estar bajo los efectos o bajo el dominio del alcohol? Una persona dominada bajo el efecto del alcohol es una persona que hace cosas a las que no está habituada naturalmente. Una persona que está bajo el efecto del alcohol termina haciendo cosas que no habitúa a hacer de manera natural. Ahora, ¿qué es lo que hace una persona dominada por el poder, por la influencia del Espíritu Santo? Hermano, es la persona que hace cosas que habitualmente antes, viviendo en la carne, no hacía. Cosas que no son naturales a su condición humana, sino que están por encima de su naturaleza, y por lo tanto el dominio del Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo sobre su vida, le lleva a hacer cosas sobrenaturales. De ahí esta ejemplificación, esta alegoría que el apóstol Pablo establece para hablar de lo que representa la llenura del Espíritu Santo. Eso lo hemos estudiado sobre todo los días miércoles de manera abundante, hermano, en los últimos años en la congregación. Y hemos comentado que la palabra llenura proviene del griego pleroo, que significa como el viento que llena la vela de una embarcación. Significa ser lleno de algo. Significa ser dotado de una influencia externa. Y la ejemplificación es esto: una embarcación que despliega la vela ante el viento, y entonces cuando el viento llena la vela, le da dirección a la embarcación. Es un ejemplo de lo que es llenura. También la ejemplificación que hemos dado es cuando tú utilizas un guante para hacer una labor doméstica. El guante per se en sí mismo no puede desarrollar ninguna labor, aun cuando esté confeccionado y esté elaborado con los elementos que le permiten ser funcional, hasta que es llenado de una mano que le da dirección y le da funcionalidad. ¿Qué sería un guante para lavar trastes sin una mano que lave los trastes? Entonces se llena el guante para que el guante pueda desempeñar la función para el que fue diseñado. ¿Me estoy explicando? Esas son las alegorías que nos permiten identificar lo que significa ser lleno del Espíritu Santo. Significa ser completamente lleno, completamente dotado de su forma de pensamiento, de su forma de acción, de su forma filosófica de vida eterna, y que entonces termina determinando las acciones no naturales, sino sobrenaturales que hoy podemos desarrollar. De ninguna manera se está refiriendo a experiencias extáticas, éxtasis, situaciones no decodificables, cosas incontroladas, hablar cosas extrañas. Eso no es la llenura del Espíritu Santo. La llenura del Espíritu Santo consiste en dejarte gobernar por la influencia sobrenatural de Dios en la toma de tus decisiones, en tus acciones subsecuentes. Entonces, si yo me dejo dominar por los nuevos deseos que el Espíritu Santo ha comenzado a fundar en mi vida, entonces mi vida va a ser una vida mucho más espiritual. Cuando venga mi hijo y me falta el respeto, en mi carne quisiera darle una buena recia, ¿verdad? Una buena lineadita, o ponerle un castigo de esos imposibles de poder sobrellevar. Pero lo único que estaría siendo gobernado por mi carne sería darle paso a mi frustración educativa y a mis naturales deseos de venganza en contra de mi hijo. Pero como cristiano gobernado por el Espíritu Santo, sé que hay deseos e impulsos nuevos en mi vida a los que ahora tengo que dar atención y obediencia, sabiduría. Si el Espíritu me gobierna, entonces yo disciplinaré a mis hijos de forma bíblica, de forma correcta, firme pero moderada, y sobre todo en el fundamento del amor. No para vengarme, no como desquite de mis frustraciones educativas, sino fundamentado en el amor, estableciendo el objetivo de dar una crianza que vaya guiando progresivamente el alma de mi hijo a tener una correcta relación con Dios, no guiado por mi carne. Eso significa ser lleno del Espíritu Santo. Por lo tanto, en el proceso instructivo, en el modelo bíblico, no tiene lugar la gritería de un padre hacia su hijo. No tiene lugar el uso de la violencia para lastimar.
Tiene lugar el uso de la disciplina y cuando ésta es física, se utiliza moderadamente en función del precepto bíblico, no para dañar, sino para corregir, para criar. Simplemente entonces el uso de los argumentos bíblicos, simplemente el uso de la razón acompañada de la medida disciplinaria correspondiente, pero fundado en un corazón paterno que tiene el propósito de guiarle a un progresivo momento en el que nuestro hijo pueda eventualmente conocer a Dios, recibirle en su vida y tener una relación de su alma con el Creador. Entonces, la crianza se convierte en un tema netamente espiritual. ¿De qué depende una crianza correcta en casa hacia mis hijos? De mi relación con Dios. Si yo no tengo una relación con Dios, mi única alternativa, hermanos, serán reacciones carnales. Gobierno de las prácticas del mundo, las dictaminaciones de la sociedad y de la cultura, como lo hace mi comadre Panchita, ¿verdad? Que le ha dado muy buen resultado traer a punta de maldiciones a sus hijos y a punta de cacerolazos. Y mira qué bien portados son los niños. Entonces, bueno, yo voy a intentar implementar esa dinámica porque si a mi comadre le ha dado resultado, ahora, mi compadre utiliza la metafísica, la meditación trascendental e hipnotiza a sus hijos para que tengan... Y mira qué bien portados son. Entonces, bueno, voy a intentar hipnotizar a mis hijos. No, hermanos, no es la implementación de diferentes modelos alternativos, no hay alternativa. El planteamiento bíblico no es una opción más. Es la única forma en la cual podremos nosotros desempeñar de manera eficaz el proceso de la crianza, que consiste en equipar, en levantar, en dotar a nuestros hijos de elementos espirituales que les permitan vivir y sobre todo desarrollar una relación correcta entre sus almas y Dios. Llevarles al conocimiento de Dios. Depende realmente de cuánto yo creo en la obediencia a Dios y me gozo obedeciendo a Dios. Después de tocar ese punto, fíjate cuáles son los resultados de una persona llena del Espíritu Santo. Verso 19, Efesios 5:19, el apóstol Pablo nos dice entonces, no se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sean llenos del Espíritu Santo. Y los resultados de ser llenos del Espíritu Santo, dice el verso 19, son los siguientes: hablando entre ustedes con salmos, con himnos, cantos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias. Es decir, una evidencia de la llenura del Espíritu Santo, del gobierno de Dios en mi vida. Ahora, y quiero acotar esto: ¿cómo se da la llenura del Espíritu Santo? Tú oras a Dios y dices, lléname Señor, lléname Señor, lléname Señor. Y el Señor agarra una gigantesca jarra desde el cielo y la comienza a vertir sobre ti como si fueras un vaso de agua. ¿Así se da la llenura del Espíritu Santo? No. ¿Cómo se da la llenura del Espíritu Santo? Colosenses 3:16. Hermanos, nos menciona específicamente de qué manera. Y dice que la palabra de Dios tiene que morar en nosotros en abundancia. Yo sabía que lo sabían. La palabra de Dios mora en nosotros en abundancia, y el resultado, ¿cuál es? Exactamente el mismo de Efesios 5:19 en adelante. Quiere decir que llenura del Espíritu Santo es exactamente lo mismo a ser diligentes en el consumo, en la consulta, en la meditación, en la memorización, en la interiorización constante, continua, consuetudinaria, permanente de la palabra de Dios. Eso significa ser llenos del Espíritu Santo. Es ahí cuando el Espíritu Santo entonces tomará la palabra que diligentemente hemos interiorizado, se ha guardado en nuestro corazón para darnos dirección, para darnos límites, para ponernos un freno ante la comisión del pecado, para guiarnos a toda justicia y a toda verdad, que es una de las misiones fundamentales del Espíritu Santo, y también darnos en la palabra interiorizada el consuelo que requerimos en los momentos de pena o de angustia, que es otra de las funciones del Espíritu Santo, esta persona divina, que es darnos consuelo, es el Paracletos, es el Consolador. Pero si no tenemos palabra de Dios abundando en nuestros corazones, no hay forma en la que el Espíritu Santo nos dé dirección. No se trata de orar al Señor por una experiencia extática, sobrenatural, incontrolable. Señor, lléname de ti. Señor, derrama de tu Espíritu. Cosas que no son bíblicas. Y entonces no existe vida espiritual dentro del hogar.
La vida espiritual se desarrolla en la medida proporcional en la que tú consumes con seriedad la palabra de Dios todos los días. Y en consecuencia vives en oración. En consecuencia eres una persona seria en tu vida congregacional. Entiendes el concepto de medios de gracia, donde el Señor nos da meditación de la palabra, oración, congregación, para poder ponernos en acción. Si no tenemos vida espiritual, hermanos, es imposible. El hogar y la crianza de los hijos estará supeditado por la cultura del mundo. Entonces el resultado es este, verso 20, dando siempre gracias por todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a Dios Padre. Y fíjate lo que dice el verso 21, sometiéndoos unos a otros en el temor de Cristo. Sometiéndose, ¿quiénes? Unos a otros. Entendemos el concepto de que la mujer tiene que estar en sumisión al varón, pero qué difícil es entender el concepto de que el hombre tiene que estar en sumisión a la mujer. ¿Y qué está diciendo aquí la Biblia? Sometiéndose unos a otros en el temor de Cristo. A ver, espérate, ¿me está haciendo cortocircuito? ¿La iglesia se está haciendo liberal? No, bíblica. ¿Qué significa que el hombre tiene que estar sometido en el temor de Dios a su mujer? Que cuando el hombre ejerce el liderazgo que Dios le ha dado en el hogar, siendo la cabeza de la mujer, así como Cristo es su cabeza, y lo hace a la manera de Dios, en el contexto de lo que Dios ha ordenado, ese hombre jamás va a extralimitar lo que Dios ha establecido y se va a someter en el temor de Dios en el trato a su mujer. Y entonces, ¿cómo se somete el hombre a su mujer? ¿Obedeciéndola? No, amándola sacrificialmente. Como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla y presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, sin arruga, ni mancha, ni cosa semejante. Eso significa sometiéndonos unos a otros en el temor de Dios. Las mujeres estén sometidas a sus propios maridos como al Señor. En el verso 25, maridos, amar a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia, se entregó a sí mismo por ella. En el 6.1 viene a continuación otro de los eventos resultantes de la llenura del Espíritu Santo. Hijos, obedeced a vuestros padres en el Señor, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y para que tengas larga vida sobre la tierra. Pero también viene entonces una consecuencia de la llenura del Espíritu Santo en el Padre. Y vosotros, padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criadlos en la disciplina e instrucción del Señor. Y después los siervos, en el verso 5, siervos, obedezcan a vuestros amos en la tierra con temor y temblor, con la sinceridad de vuestro corazón, como a Cristo. Pero después se establece para los amos, en el verso 9, amos, haced lo mismo con ellos y dejad fuera las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y de vosotros está en los cielos y que para Él no hay acepción de personas. Ese es el resultado, hermanos, de ser llenos del Espíritu Santo. El resultado de que la palabra de Dios more en abundancia en nuestras vidas. Entonces, todas estas relaciones funcionales, ahora respetuosas, donde yo te doy algo y tú me das algo, es una relación de mutuo respeto, es una relación de mutuo compromiso, es una relación de mutuo cumplimiento, es un resultado de nuestro caminar con el Espíritu de Dios, un serio caminar con el Espíritu Santo de Dios, obedeciendo su palabra, rindiéndonos a los deseos espirituales y no más a los carnales. Entonces, retornando al tema de la crianza, cuando yo estoy perdiendo la paciencia en la crianza de mis hijos, cuando yo estoy explotando con frecuencia, a veces perdido por no saber qué hacer, cómo decido, cómo me dirijo o cómo le respondo a mi hijo, haciendo cosas desatinadas en la crianza, mi problema no es otro, sino que estoy lejos de Dios. Simple. Hermana, hermano, podemos venir aquí a la congregación con cara de San Gervasio y Santa Rita, San Anselmo y Santa Úrsula, hermano Sol y hermana Luna. Y además lucir también como generalmente lucimos los domingos, perfumados. Entras aquí y parece que estás entrando a Liverpool porque confluye el 7 machos con el Chanel número 5, ¿verdad? O sea, hay una diversidad de aromas muy agradables. Pero la realidad, hermano, es que independientemente de lo que emulemos, reproduzcamos a través de la estética de nuestra apariencia,
Si nosotros no estamos teniendo gobierno y dominio de nuestros impulsos, si estamos siendo parte de escenas de gritería, si estamos explotando constantemente en cualquiera de nuestras relaciones familiares, particularmente hablando de la crianza hacia los hijos, la realidad es una y es simple: estás lejos de Dios. Y le estamos haciendo caso a nuestra carne en lugar de hacer caso a las instrucciones de Dios acerca de esto, hermanos, el comportamiento, la actuación como padres. Entonces, es un tema espiritual, no es un tema filosófico, no es un tema de alternativas, no es un tema novedoso o de modernidad, es un tema espiritual. Es fundamental entonces entender esto, porque no hay técnica que me ayude a controlar mi carne. Recuerdo cuando estábamos en la sierra, hermanos, hace años sirviendo al Señor en San Luis Potosí con la etnia de los Pames. Entre algunas cosas que hacíamos con el propósito de predicar el Evangelio era suministrar algunos medicamentos simples a los indígenas, a los hermanos de la etnia, para poderles ayudar en alguna necesidad, cosas tan elementales como una aspirina, un paracetamol y cosas así. Pero eventualmente nos veían como si fuéramos médicos muy experimentados, y recuerdo que una ocasión llegó una hermana con una actitud muy recia y me dice: hermano, deme una pastilla. Y le digo: sí, hermana, ¿para qué? Para quitarme el coraje, me dice. Le digo: a ver, hermana, mire, no tengo ahorita esa pastilla en existencia, hermana, pero si usted me platica por qué se siente tan molesta, entonces tal vez podamos ver en la palabra de Dios lo que podemos hacer para que usted comience a quitar sus emociones y sentimientos. Y resulta que el marido, ¿verdad?, Vivales, la había engañado por segunda, por tercera ocasión, y la mujer estaba evidentemente muy enojada y muy indignada. Pero a veces parece eso, hermanos, con nosotros también. Sucede que creemos que debe de existir alguna técnica que nos ayude a controlar nuestra carne, y no es así. El control sobre nuestra carne es el resultado de una redención espiritual por Cristo Jesús. Y a partir de la redención, una rendición espiritual al Espíritu Santo de Dios, a sus propósitos, para que entonces podamos desarrollar, entre otras cosas, la crianza que le agrada a Dios, la crianza que le agrada al Señor. Dicho esto, quiero comenzar a ver los componentes de la crianza, que evidentemente no vamos a concluir el día de hoy, pero no importa, es una serie, continuaremos la siguiente semana. ¿Cuánto tiempo llevo, Atza? Llevo 45. Bien, voy a mencionarlos únicamente, hermanos, porque tenemos que dar paso en esta ocasión especial a nuestro festival del Día de las Madres. Pero sirva esta parte final como introducción a la enseñanza del próximo domingo, y por lo tanto, hermano, pues el exhorto es a que no faltemos y estemos presentes. ¿Cuáles son los componentes de la crianza bíblica que vemos de acuerdo a Efesios 6, verso 1, donde se nos da la instrucción a los padres de no provocar a ira a nuestros hijos? No provocar a ira a nuestros hijos. Lo primero que entendemos es que existe una mención de la palabra padres. Por lo tanto, de forma inmediata se deriva el concepto de presencia. La responsabilidad de la crianza, hermanos, no es de la iglesia, no es de la escuela. La responsabilidad de la crianza no es de la abuela, no es de los tíos, es de los padres. Y eso no se hace a control remoto, eso no se hace en una modalidad a distancia, eso se hace solamente estableciendo nuestra presencia permanente delante de nuestros hijos todos los días. En segundo lugar, otro componente, no los estamos viendo, no los podremos ver a profundidad, es una mención, pero es la introducción al siguiente tema. El siguiente punto es, o componente es, no provocar a ira a nuestros hijos. ¿Por qué? Porque un niño airado, un niño lleno de ira, te va a escuchar, pero la información que tú le estés vertiendo a través de tu elocuencia, hermano, no va a llegar al corazón, porque la ira hace que el corazón quede en condición cerrada. De la misma forma que la ira hace que nuestro corazón se cierre, la ira hace que el corazón de nuestros hijos igualmente quede cerrada. La ira es una especie de
bomba que catapulta, que derriba los puentes comunicantes con el corazón de nuestros hijos. Entonces, la ira hace que nuestros argumentos no entren al corazón de nuestros hijos, porque sus propios argumentos motivados por la ira se agolpan en su mente, se agolpan en su corazón, y no queda el espacio para el argumento del Padre. Entonces, el segundo punto es no provocarlos a ira. El tercer componente, dice la Biblia, críenlos, críenlos. Y esta palabra, hermanos, en el griego original significa devoción, significa provisión física y emocional, espiritual. Darle a mi hijo todo lo que necesita para crecer espiritualmente. Esta palabra es la que se utiliza en Efesios con respecto a Cristo y la iglesia, y en relación a los esposos y a las esposas, cuando dice que le demos a la esposa todo lo necesario, como Cristo dio todo lo necesario para que la iglesia fuera salva, limpia y sin mancha. Es decir, es toda la provisión sacrificial que tenemos que dar a nuestros hijos para que nuestros hijos puedan dar en el blanco a través de la crianza. El cuarto componente es la disciplina. No provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos, dice, en disciplina. De la palabra paideia en el griego, que significa entrenamiento, instrucción, y en su momento también castigo necesario. Fíjate, en Hebreos 12 dice la Biblia que el Señor a quien ama, disciplina. Y la palabra es paideia. Y la palabra paideia fundamentalmente significa entrenamiento e instrucción. Y entonces dice después la palabra de Dios: Dios a quien ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Y nos insta a no desmotivarnos cuando somos disciplinados por el Señor. Porque el Señor lo que busca finalmente es que participemos de su santidad. Y cuando habla de esta segunda palabra, disciplinados, ya no es paideia, ya es paideuo en el griego, que significa castigo. O sea que el castigo es necesario para el proceso instructivo, pero el castigo a la manera de Dios. El castigo no es el fin de la disciplina, es un medio instructivo que forma parte del entrenamiento para que nuestros hijos puedan dar en el blanco por medio de la crianza. En quinto lugar, nos habla de la instrucción, sino criadlos, disciplinándolos, dice, y amonestándolos o instruyéndolos. Y significa advertir. La fuente de la instrucción, hermanos, entendemos, no es otra sino la palabra de Dios. Y en sexto lugar dice, en amonestación del Señor. Y entonces eso nos habla de la fuente y del contenido de la amonestación y la instrucción que le damos a nuestros hijos. Entonces no se trata de enseñarlos académicamente, aun cuando nuestra responsabilidad es darles la alternativa de la instrucción académica y apoyarlos en esto en función de su máximo alcance de capacidad. Pero el enfoque de la instrucción y la amonestación del Señor no es la academia, hermanos, sino la palabra de Dios. La fuente es la palabra de Dios. El objetivo no es que mi hijo sea un deportista, aun cuando si tiene habilidades para el deporte, claro que debemos de apoyarlos, impulsarlos. Pero el objetivo no es que desarrollen sus habilidades físicas o mentales. El objetivo es que sembremos en ellos la disciplina, la instrucción. Y eso incluye, hermano, la enseñanza de la manera en la que piensa Dios, siente Dios, actúa Dios, la visión que Dios tiene sobre la vida que Él creó y que Él diseñó. Ese es el sentido de la crianza. Ese es el contenido. Y al final, como decíamos en la clase anterior, si nosotros sabemos utilizar estos componentes, estos ingredientes, y los cocinamos de manera correcta, en sus proporciones correctas, como padres recibiremos el más grande regalo al que podemos aspirar, que es hijos de Dios, hijos fieles al Señor, hijos que amen, crean, teman, confíen y sirvan a Dios. Cada uno de esos componentes los vamos a ir desglosando a partir de la siguiente semana. Entonces, no se vale faltar. Vamos a terminar en oración. Señor, cuántas gracias te damos.
por tu infinito amor, por tu grande misericordia, por el amor y cuidado que tienes de nuestras vidas. Señor, nadie es competente para entenderte o para expresar, enseñar, instruir tu palabra. Nadie es competente, Señor. Nadie es suficiente. Nos es absolutamente necesaria la intervención directa de tu Espíritu Santo en nuestras vidas. Producto del estado redimido por causa de un honesto arrepentimiento de nuestra vida y condición de pecado. Señor, cuando llegamos al punto en el cual hacemos morir los conflictos de interés entre tus preceptos y los nuestros, cuando dejamos de pelear contigo y dejamos de dar patadas en contra del aguijón, cuando finalmente concluimos que la realidad es que tú tienes toda la razón, es entonces cuando comenzamos a caminar en santidad. Señor, tú no quieres que cambiemos para que recibamos una premiación, un reconocimiento, un galardón de parte tuyo. No, Señor, porque no podemos cambiar. El cambio es una imposibilidad para todo ser humano. Señor, tú nos llamas a ser honestos y humildes y a reconocer nuestra incapacidad, nuestra insuficiencia para cambiar. Reconocer que no somos hábiles para cambiar, que es una imposibilidad, y que así, reconociendo quiénes somos, arrepentidos, nos acerquemos a ti, para que seas tú con tu poder quien nos cambie. Vengan a mí los que están trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Llevarán mi carga y mi yugo, y mi carga es ligera y mi yugo fácil de llevar. Tu corazón dejará de temer y vivirás en confianza, porque la paz que yo te doy es sobrenatural. Por lo tanto, no se turbe tu corazón, no tengas miedo. Ven a mí y yo te haré descansar. Señor, reconocemos nuestras incompetencias, nuestras insuficiencias como padres, pero también como hijos, como esposos, como esposas, mi Dios. Reconocemos nuestras innumerables limitaciones, nuestras incompetencias, pero también reconocemos que nuestra potencia y capacidad provienen de ti. Por lo tanto, en humildad nos aproximamos a ti agradeciéndote por el favor, por la gracia de tu palabra iluminada por tu Espíritu Santo a nuestros corazones, agradeciéndote el poder y fortaleza que esta palabra por tu Espíritu Santo, Señor, comienza a desarrollar dentro de nuestras vidas, generando un cambio del corazón, un cambio de pensamiento, y reconocemos la responsabilidad de efectuar un cambio de vida, un cambio que es producido no por nuestra capacidad, sino por tu poder, por tu gracia y por tu amor. Señor, queremos ser fieles a ti como padres. Señor, perdóname por haber centralizado a mi hijo, a mi hija como el motor de mi vida. No, el motor de mi vida eres tú. Tú no me lo diste para llenar una necesidad, tú me lo diste para criarlo. Y si tú no eres el centro de mi vida, no lo podré hacer. Frustraré a mi hijo y me frustraré yo. Porque si tú no llenas mi corazón y no llenas el corazón de mi hijo, Señor, estamos perdidos. Tú eres el centro y el motor, la fuente de toda dádiva y don perfecto, la fuente de toda potencia y luz. Eres tú, mi Dios. Gracias por enseñarnos y ayudarnos y por producir en nosotros el cambio. Nuestra relación contigo, mi Dios, es el fundamento. Nuestra comunión contigo, la meditación de tu palabra, tu llenura en nosotros, Espíritu Santo, es el fundamento.
Mi comunión contigo, mi Dios, entonces lo es todo para llevar una vida espiritual, iniciando por mi hogar, con mis hijos, con mi esposo, con mi esposa. Y sea esto, mi Dios, solo para la gloria y la honra de tu nombre. En Cristo Jesús. Amén y amén.